El tema que veremos hoy en nuestro tercer encuentro es el estudio de las características de los tratamientos térmicos de endurecimiento. Los tratamientos de endurecimiento que veremos en esta experiencia son temple y revenido, austempering, martempering, temple superficial y los tratamientos termoquímicos, cementación, nitruración y carbonitruración. Los tratamientos térmicos van a ser representados en diagramas denominados isotérmicos. Van a partir de una temperatura austenítica, que es la temperatura desde la cual se parte a realizar el tratamiento, y vamos a ir viendo más adelante que los diagramas, como el que figura aquí de la S, nos van a ir describiendo qué estructura se obtiene a cada paso. En la ejecución experimental de la curva S podemos llegar a ver que el material se calienta en un horno por encima de los 723 grados, se hace un baño de sal donde se produce la transformación isotérmica y posteriormente se hace un enfriado adicional en un tanque de agua fría. Esto simplemente es una introducción de lo que vamos a ver posteriormente. En este caso vamos a describir los cambios alotrópicos que sufre el hierro en un ciclo de enfriamiento-calentamiento. El ciclo comienza a temperatura ambiente con una estructura ferrítica cúbica centrada en el cuerpo. Cuando calentamos la pieza a temperatura de austenización, por supuesto obtendremos una estructura austenítica cúbica centrada en las caras. En este momento se produce un aumento de la capacidad de disolución de carbono que tiene el hierro. Posteriormente haremos un enfriamiento. Si dicho enfriamiento se hace a velocidades relativamente bajas, como la que puede producirse en un tratamiento térmico de normalizado o recocido, tendremos una estructura ferrítico-perlítica. Si la velocidad de enfriamiento es relativamente alta, obtendremos otro tipo de estructura. Se obtendrá martensita con un tipo de estructura tetragonal. Este fenómeno se da a raíz de que el exceso de carbono que había sido incorporado en la austenita queda retenido y no tiene tiempo de difundir. Esto genera una estructura muy tensionada, lo cual provoca cierta fragilidad en la martensita. En el caso de que queramos hacer un temple sobre un acero de tipo hipoeutectoide, es decir, aceros de bajo contenido de carbono, vamos a tener que seguir el siguiente ciclo térmico. Vamos a calentar la pieza entre 40 y 70 grados por encima de la temperatura crítica superior, es decir, la temperatura de austenización. Vamos a mantenerlo una X cantidad de tiempo a esa temperatura, teniendo en cuenta no sobrepasarnos, si no se pueden producir, si nos excedemos en el tiempo de mantenimiento, se pueden producir distintos defectos como un excesivo crecimiento del tamaño de grano. Y posteriormente vamos a hacer un enfriamiento rápido a una velocidad igual o mayor a lo que conocemos como velocidad crítica de temple. En el caso de hacer un temple sobre un acero de tipo hipereutectoide, es decir, un acero con mayor nivel de carbono, vamos a calentar el mismo entre 40 y 70 grados por encima de la temperatura crítica inferior. Los mantendremos a esa temperatura por una determinada cantidad de tiempo, también teniendo en cuenta de no excederse en esa cantidad de tiempo. Y posteriormente vamos a producir un enfriamiento a gran velocidad. Tengamos en cuenta que la
la temperatura final y el tiempo de mantenimiento en estos aceros va a estar definida entre varias variables por el tipo de acero que estamos tratando y la forma de la pieza. Existen dos tipos de temple, el temple total y el temple superficial. El temple total afecta a toda la masa de la pieza, la cual será calentada hasta su temperatura de austenización. Posteriormente se hará un enfriamiento en un cierto medio. La transformación martensítica podrá ser total o parcial y dependerá de la composición química del acero, el volumen de la pieza, el medio de enfriamiento y su grado de agitación. Con el temple total, lo que buscamos es modificar todo el volumen de la pieza. En el temple superficial se busca aumentar la dureza de la capa externa de la pieza, conservando las propiedades de tenacidad y resistencia en el interior de la misma. Se produce un calentamiento en la capa exterior de la pieza, llegando a una temperatura de austenización. Dicho calentamiento será por llama o eléctrico. De esa forma, la transformación martensítica solo se producirá en la superficie de la pieza. Los típicos casos en los que se aplica este tratamiento son rodillos de laminación o ejes, donde se busca tener dureza en el exterior y alto nivel de tenacidad en el centro de la pieza. Existen tres típicas estructuras de temple: la vainita, la austenita y la martensita. La vainita no es una fase, sino que es una mezcla de ferrita y cementita. Vista al microscopio tiene un aspecto acicular. Existen dos tipos de vainita: la superior, que se forma a los 460 grados, y la inferior, que se forma a los 250 grados. A medida que la temperatura baja, la estructura es más acicular. La transformación vainítica es isotérmica, a diferencia de la transformación martensítica, que tiene una temperatura de inicio y una temperatura de fin. Austenita es una solución sólida intersticial de carbono en hierro gamma. Tiene una estructura cúbica centrada en las caras. Es un microconstituyente de composición variable que puede disolver hasta 2,11% de carbono. Es dúctil y tenaz y no tiene comportamiento magnético. Tiene una gran capacidad de formación plástica. No es estable a temperatura ambiente, salvo en los casos que se agreguen ciertos elementos aliantes, como ser el cromo y el níquel. Un ejemplo de este caso serían los aceros inoxidables austeníticos. Martensita. La martensita es la típica estructura de temple. Es una solución sólida sobresaturada de carbono en hierro alfa. Contiene en general hasta un 1% de carbono, pero hay casos, como por ejemplo en algunos aceros hipereutectoides, que este contenido de carbono puede llegar hasta 1,3%. Sus propiedades mecánicas varían sensiblemente con el contenido de carbono. Es una de las microconstituyentes más duros. Tiene una resistencia de 170 a 250 kg por milímetros cuadrados, una dureza de 50 a 68 Rockwell C y un alargamiento de 0,5 a 2,5%. Es magnética y al microscopio tiene una estructura acicular en forma de agujas. Características de la transformación martensítica. Se va a producir sin que haya difusión, debido a la velocidad de enfriamiento es tan rápida, no da tiempo de reordenamiento de la estructura, y ahí que aparece la estructura que anteriormente hemos comentado, la estructura tetragonal. Se produce a bajas temperaturas, sin que haya difusión, como hemos mencionado, se produce en forma continua y requiere una mínima velocidad de enfriamiento. Temple y revenido de un acero. En el siguiente gráfico podemos observar cómo funciona el ciclo térmico del tratamiento térmico que
del cual estamos hablando. Podrán ver que hay dos curvas, una que representa la superficie y otra que representa el centro de la pieza. Vamos a partir de una temperatura de austenización, una temperatura superior a la AC1, superior a la temperatura crítica superior, y vamos a ir haciendo descender la temperatura. Ambas curvas nos van a describir cómo es el comportamiento tanto de la superficie como del centro. Por supuesto, la superficie va a tener una velocidad de enfriamiento superior a la del centro. A medida que corten la curva de la S, se van a ir produciendo las transformaciones en las estructuras de tanto la superficie como del centro. Observamos que en este caso directamente corta ambas curvas, cortan la MS y posteriormente la MF. Eso significa que produjimos un cambio de estructura, desde una estructura austenítica a una estructura martensítica. Posteriormente es necesario, siempre en todos los casos que hacemos un temple, hacer un revenido. El proceso de temple consiste en austenizar un acero, total o parcialmente, para luego enfriarlo a una velocidad lo suficientemente alta como para obtener en el centro de esa pieza al menos un 50% de martensita. El revenido es un tratamiento térmico que debe efectuarse posteriormente a todo tratamiento de temple. Sin importar qué tipo de acero se trate, la temperatura máxima que alcanzaremos en el proceso de revenido será menor que la temperatura crítica inferior. Una vez producido el calentamiento, haremos un enfriamiento al aire. El revenido es usado para reducir tensiones producidas en la pieza luego del proceso de temple, buscando eliminar la estructura tetragonal y reducir la fragilidad de la misma. El proceso de temple y revenido en forma conjunta se denominan bonificado. Vemos aquí dos micrografías. La imagen de la izquierda es un acero 4140 templado al agua y se puede observar allí una estructura de tipo martensítica. En la imagen de la derecha podemos ver el mismo acero, un 4140 templado al agua y revenido, con una estructura de martensita revenida. En este caso es el mismo tipo de acero, un 4140, con dos tipos de revenidos diferentes, uno 540 grados y otro 600 grados. La temperatura a la que se haga el revenido va a depender del uso final que se le quiera dar a la pieza. En este caso tenemos dos micrografías de aceros de bajo tenor de carbono. A la izquierda tenemos un acero 1541 y a la derecha un 1524, ambos aceros hipoutectoides. Podemos ver una estructura de martensita revenida, enfriada en agua desde los 927 grados en ambos casos. El ataque químico que se realizó para poder revelar la estructura que nosotros estamos viendo en este momento fue hecho con picral al 4%. En este caso vemos dos aceros especiales, un H13 que es un acero para trabajos en caliente y un acero D2 que es un acero para trabajos en frío. En ambos casos vemos una estructura de martensita revenida. Las curvas TTT, también conocidas como tiempo, temperatura y transformación, son aquellas curvas por medio de las cuales nosotros vamos a identificar qué tipo de estructura obtenemos luego de aplicar un determinado tratamiento. Siempre en la parte superior vamos a partir de una temperatura austenítica y en función de la velocidad de enfriamiento que tenga la pieza y en el lugar, en el sector en el cual corte la curva que representa la velocidad de enfriamiento, las curvas de transformación van a ser los distintos tipos de estructura que obtengamos como resultado. En la parte superior podemos ver que si se corta en ese sector vamos a obtener perlita gruesa o perlita fina,
Posteriormente vamos a ver que podemos llegar a obtener vainita superior o vainita inferior, y si corta las curvas que están representadas en la gráfica con la letra M, vamos a obtener estructuras de tipo martensíticas. El proceso de temple está definido por 5 factores: composición química del acero, tamaño de grano, masa o volumen de la pieza, medio de enfriamiento y temperatura y agitación del medio de enfriamiento. Una vez conocidos estos factores y las características técnicas finales de la pieza que busco obtener, podremos definir las variables del tratamiento térmico, como ser, por ejemplo, la temperatura máxima a alcanzar, el tiempo de permanencia a esa máxima temperatura y la velocidad de enfriamiento de la pieza. Recordando lo que vimos en el trabajo práctico anterior, si analizamos el enfriamiento de un acero hipoeutectoide y recordamos el diagrama hierro-carbono, cuando partíamos del campo austenítico, que era la primera estructura que aparecía la ferrita y posteriormente aparecía la perlita. Bien, en este diagrama que vemos en la pantalla ocurre algo similar, ocurre el mismo fenómeno. Partiendo del campo austenítico, que está por encima de la curva A3, si hacemos descender la temperatura, aparece la curva FS o ferrita start, donde comienza la transformación ferrítica. Luego vemos que más abajo tenemos la curva PS o perlita start, donde comienza la transformación perlítica. Las curvas de transformación no siempre tienen forma de S, tal como la que hemos visto al principio de esta presentación. Pueden llegar a tener forma de C o en algunos casos dos narices separadas, como la que estemos viendo en imagen. Vemos una curva de transformación perlítica y separado, y más abajo una curva de transformación vainítica. Esto depende fundamentalmente de la composición química del acero. Se calienta una barra de acero hasta su temperatura de austenización. Luego la enfriamos en un determinado medio de enfriamiento. Conociendo las curvas TTT para este acero, podemos determinar las estructuras que se formaron en su sección con distintas velocidades de enfriamiento. Si tomamos 5 puntos en una de esas secciones, la primera conclusión a la que vamos a arribar es que el punto número 5 se enfría a una velocidad superior que el punto 1 por el punto 5 estar en la periferia. En el gráfico que vemos en la pantalla podemos ver la curva de enfriamiento del punto 1. Esta va a cortar la curva de inicio de la transformación ferrítica, la FS, y atraviesa el campo de transformación ferrítica totalmente. Luego, dicha curva cortará la curva de inicio de transformación perlítica OPS y atravesará totalmente el campo de transformación perlítica. Como conclusión, podemos decir que al haber atravesado ambos campos de transformación, el ferrítico y el perlítico, la estructura en este punto será ferrítica-perlítica. En el punto 2 vamos a ver que la velocidad de enfriamiento es superior a la velocidad de enfriamiento del punto 1. La curva de enfriamiento atraviesa también el campo ferrítico y el campo perlítico. Por lo tanto, los resultados obtenidos en este punto van a ser también ferrita más perlita. En el caso del punto 3, la velocidad de enfriamiento que vamos a obtener en este punto es superior a la velocidad que obtuvimos en el punto 2 y en el punto 1 y menor a los puntos de la periferia. Vamos a obtener unas estructuras ferrítica, perlítica y vainítica, ya que cruza el campo ferrítico, cruza parcialmente el campo de la perlita y cruza
el campo de transformación vainítica. En el punto 4 la velocidad de enfriamiento es mayor aún que en los puntos anteriores. Vamos a ver que obtenemos un nuevo tipo de estructura, la martensita, ya que la velocidad de enfriamiento cruza el campo de transformación martensítico. En el punto 5, que es el de mayor velocidad de enfriamiento, vamos a obtener una estructura totalmente martensítica. Fíjense que la curva de enfriamiento corta exclusivamente el campo martensítico, corta la curva de inicio de la transformación martensítica y la curva de final de la transformación martensítica. Las estructuras que obtenemos como resultado van a depender de la sección de la barra, del tipo de acero y del medio de enfriamiento que estemos utilizando. En el caso de que necesitemos obtener martensita en el centro de la barra, en el punto 1, hipotéticamente podemos buscar reducir la sección de la barra para obtener al menos un 50% de martensita, que es el resultado que vamos a finalmente buscar en un proceso de temple. Obtener 50% de martensita en el centro de la barra que estemos templando. La dureza de la martensita depende pura y exclusivamente del contenido de carbono en la pieza y no del contenido de oleantes de la misma. En el gráfico que vemos en pantalla podemos ver una relación que existe entre dureza, contenido de carbono y cantidad de martensita. La dureza está medida en una escala Rockwell-C, es un tipo de escala para medir niveles de dureza. Si por ejemplo tomamos la curva de la cantidad de 50% de martensita, podemos ver esta variación que se produce en función del contenido de carbono. Por ejemplo, en el primer punto, para un 0,20% de carbono, vemos que se llega a una dureza aproximada de 32 Rockwell-C. A medida que vamos aumentando el contenido de carbono, hasta llegar, por ejemplo, hasta 0,7, va aumentando su nivel de dureza. En el punto de 0,7% de carbono, podemos ver que el nivel de dureza alcanzado es aproximadamente de 53-52 Rockwell-C. La velocidad de enfriamiento es aquella velocidad con la que se enfría cada uno de los puntos de una determinada pieza desde su temperatura crítica cuando se la sumerge en un determinado medio de enfriamiento de severidad H. Más adelante vamos a ver qué significa este concepto de severidad H. Va a depender dicha velocidad de la forma y tamaño de la pieza y la efectividad del medio de enfriamiento. Observamos en el gráfico presente en esta filmina que siempre vamos a requerir una rápida velocidad de enfriamiento con el objetivo de lograr la estructura martensítica que venimos comentando. Velocidad crítica de temple es la mínima velocidad de enfriamiento en un punto que asegura la obtención de una estructura 100% martensítica. Es una propiedad característica del acero que depende fuertemente de la composición química y del tamaño de grano austenítico. Si bien en general no se obtiene 100% de martensita en un temple real, el concepto de velocidad crítica de temple es útil para indicar la capacidad que tiene un acero para obtener martensita. La severidad de temple es la propiedad del medio de temple que indica su capacidad de extraer calor de la superficie de una pieza. Una severidad infinita baja instantáneamente la temperatura de la pieza hasta la temperatura del baño de temple. Se mide experimentalmente. Va a depender de la composición del medio de temple,
de la temperatura y el grado de agitación del medio de temple. Arbitrariamente se ha asignado que la severidad de temple del agua es 1. En función de la comparación de la capacidad de extraer calor que tengan los distintos medios de enfriamiento, se les va a ir asignando números proporcionales al primer valor dado. Podemos ver aquí algunos ejemplos de medios de enfriamiento. Vamos a comparar el aire, el aceite, el agua y la salmuera. Como dijimos, el agua es el que presenta valor 1 de severidad de temple. También va a depender de la agitación del medio de enfriamiento. Cuanto mayor nivel de agitación tiene el medio de enfriamiento, mayor es la capacidad de extraer calor que tiene el mismo. La templabilidad es la capacidad de una aleación ferrosa para transformar su estructura en martensita, partiendo desde una estructura austenítica cuando esta es enfriada en ciertas condiciones definidas. ¿Cómo vamos a definir la templabilidad? De dos formas, en forma teórica por medio de cálculos o en forma práctica por medio del ensayo de Jominy, el cual veremos en las próximas filminas. Los elementos de aleación, salvo contadas excepciones, van a aumentar el nivel de templabilidad corriendo la curva TTT hacia la derecha. En el caso de que aplicáramos un determinado tratamiento térmico a dos barras diferentes de igual diámetro, enfriadas en el mismo medio de enfriamiento pero de diferente acero, podríamos llegar a observar, como se ve en el gráfico de la imagen, los perfiles de dureza de cada una de esas barras. Esos perfiles de dureza que vemos graficados allí representan los niveles de dureza en cada uno de los puntos de una determinada sección de las barras. Podemos llegar a ver que en la barra A el descenso de dureza en el centro de la barra es mucho menor que el descenso que hubo en la barra B. La primera conclusión que podemos arrojar es que el acero A tiene mayor templabilidad que el acero B. Probablemente el acero A tenga mayores niveles de aliante que el acero B, con lo cual le permite tener un mayor nivel de templabilidad. Si consideramos un redondo de un determinado diámetro de un acero A de composición química conocida y lo templamos en un medio de enfriamiento H de severidad conocida, podremos trazar una curva en forma de U que represente la dureza en cada uno de los puntos de su sección. Veremos que en la imagen de la izquierda que una parte del núcleo del redondo no ha alcanzado el temple correctamente. En el centro de la pieza se debería haber alcanzado una dureza equivalente al 50% de martensita. Para que la caída de la dureza en la sección no sea tan abrupta y podamos alcanzar los niveles de dureza deseados, tendremos que reducir el diámetro de esa pieza tantas veces como sea necesario hasta encontrar un diámetro en cuyo centro haya un 50% de martensita. Ese redondo tendrá el mayor diámetro que para ese acero y para ese medio de enfriamiento se alcance un 50% de martensita en su centro, como es el caso de la imagen de la derecha. Vamos a ver ahora la diferencia que existe entre diámetro crítico ideal y diámetro crítico real. El diámetro crítico ideal es el mayor diámetro en cuyo centro se consigue un 50% de martensita templando en un medio de enfriamiento ideal con severidad igual a infinito. Decimos que es un medio ideal porque tener severidad infinita significaría que vamos a reducir
la temperatura de la pieza en estado de austenización a la temperatura del medio de enfriamiento en forma instantánea, y eso no es posible. Diámetro crítico real. Es el mayor diámetro en cuyo centro obtengo un 50% de martensita templando con un medio de enfriamiento conocido. Para un diámetro mayor al crítico, la fracción de martensita en el centro será menor que el 50%, ya que el punto se enfría a una velocidad menor que la crítica de temple. Para cada medio de enfriamiento y para cada tipo de acero habrá un diámetro crítico. Para hacer una medición de la templabilidad podemos recurrir al ensayo de Jominy. El ensayo de Jominy consiste en austenizar una probeta de dimensiones conocidas, es una probeta normalizada tal cual la vemos en la imagen de la izquierda, enfriarla por medio de un chorro de agua, con lo cual se va a ir templando, e ir obteniendo diferentes y sucesivas velocidades de enfriamiento que las iremos graficando. Ensayo de Jominy. El ensayo de Jominy tiene diferentes etapas, las cuales van a ser calentamiento, enfriamiento y, por último, evaluación. La primera etapa, la de calentamiento, consiste en colocar la probeta normalizada en el interior del horno y lo vamos a calentar durante aproximadamente 30 minutos a una temperatura que va a estar 60 grados por encima de la temperatura crítica que corresponda para ese tipo de acero. El segundo paso, que es el enfriamiento, va a consistir en sacar la probeta a una temperatura de austenización de la mufla o del horno donde hicimos el calentamiento. Vamos a colocarla en el dispositivo Jominy, que es un dispositivo que mantiene en forma vertical la pieza normalizada y le va a permitir que el agua impacte perpendicularmente sobre la base de esta pieza. Va a estar aproximadamente unos 15 minutos como mínimo el dispositivo que se va a producir el enfriamiento que nosotros estamos buscando producir en el ensayo de Jominy, y la altura libre del chorro de agua va a rondar alrededor de los 65 milímetros. Posteriormente haremos la evaluación del tratamiento térmico. Se rectificarán dos generatrices de 0,4 milímetros de profundidad, enfrentadas entre sí, y se irá tomando dureza desde la base de la pieza hasta la parte superior, al menos barriendo 50 milímetros de distancia. Las primeras dos tomas de dureza serán cada 1,5 milímetros, las 6 siguientes cada 2 milímetros y las restantes cada 5 milímetros. ¿Cómo se mide dureza en este ensayo? Se utiliza la dureza Rockwell escala C. Hay distintas formas de medir la dureza: Rockwell, Shor, Mohs, Vickers. En este caso utilizamos Rockwell. Dentro de Rockwell, la escala C. ¿En qué consiste la medición de la dureza? Se utiliza un durómetro, que es el equipo que vemos en la imagen de la pantalla. Ese durómetro tiene un penetrador que es similar al que se ve en la gráfica. En la posición 0, es decir, cuando colocamos la probeta a analizar, le vamos a dar una precarga o una carga previa de 10 kilos. Posteriormente, para medir dureza, el equipo con un juego de pesas hace 140 kilos de carga y posteriormente se libera. En función de cuál ha sido la profundidad que ha logrado hacer el durómetro en la pieza, el valor de H1 va a tener una relación directa con el nivel de dureza que tenga la pieza. Medición de la templabilidad de ensayo de Jominy. En estos gráficos podemos ver representados los distintos niveles de dureza que han sido representados por medio de las curvas Jominy. Si tenemos tres diferentes aceros, el acero A, B y C, y los graficamos, podemos observar que el que tiene menor caída de dureza es el acero C, es el que la curva
cae menos abruptamente. Un acero tendrá mayor templabilidad cuanto menor sea su caída en la curva Jomini. Vemos representado aquí las curvas de Jomini para distintos aceros. La dureza de la martensita, representada en el primer punto en el cual se toma dureza, es igual para los tres aceros de 0,4% de carbono. Dicho valor se reduce proporcionalmente cuanto se reduzca el contenido de carbono. Conclusión: la dureza de la martensita depende del contenido de carbono. Vemos también la relación que existe entre la cantidad de aliantes y la templabilidad. El acero con menor templabilidad es el 1040, donde la dureza cae repentinamente. En cambio, el acero 4340, con contenido de carbono igual que el anteriormente mencionado, tiene una templabilidad mucho mayor. La caída de la dureza no es tan abrupta. Por lo tanto, obtenemos como conclusión que la templabilidad depende del contenido de aliantes. Analizando las distintas estructuras que se forman en una probeta Jomini, podemos encontrar la siguiente evidencia. En el primer punto, en el punto 1, que va a ser el punto de mayor enfriamiento, encontramos una estructura 100% martensítica con un nivel de dureza muy alto. En el segundo punto, en la imagen número 2, a una distancia un poco mayor del extremo inferior, vamos a encontrar también una estructura 100% martensítica, pero vamos a ir viendo que lentamente va cayendo el nivel de dureza. En la imagen número 3 también tenemos una estructura 100% martensítica, pero aún con una dureza un tanto menor. Luego en la imagen número 4 vemos que también sigue cayendo de la dureza, pero ya empieza a haber algo de formación vainítica. Esto se da a raíz de que la velocidad de enfriamiento va a ir decayendo. En la imagen número 5 vemos algo de presencia de vainita inferior. En la imagen número 6 ya empieza a aparecer también al margen de la martensita y la vainita inferior algo de vainita superior. Recordemos que la vainita superior se forma cuando tenemos una velocidad de enfriamiento menor que para la vainita inferior. En la imagen número 7 tenemos algo de mayor contenido de vainita superior. Lo mismo ocurre en la imagen número 8, tenemos ya un 50% de vainita superior y aún vemos que sigue habiendo caída de dureza. Por último, en la imagen número 9 podemos ver una mínima presencia de martensita, algo de vainita inferior y una gran cantidad de vainita superior, y se evidencia también la caída de la dureza. Las curvas de Lamont son aquellas curvas que nos sirven para representar los puntos de las secciones redondas que se enfrían con la misma velocidad de un determinado punto de la curva de Jomini. Digamos, es una forma que nos va a permitir hacer una equivalencia entre el enfriamiento, cómo evoluciona el enfriamiento en una curva Jomini en los distintos puntos a lo largo de la generatriz de una probeta, y hacer una equivalencia con cómo se enfrían los puntos en la sección de una barra redonda. Sirven para que los datos extraídos de esas curvas de Jomini se puedan aplicar justamente a secciones redondas y hacer esa equivalencia de la que hablábamos. Como conclusión, en el ensayo de Jomini podemos sacar las siguientes 4 puntos. La dureza máxima se obtiene en el extremo de la probeta, en el extremo inferior donde impacta el agua y donde se produce la mayor velocidad de enfriamiento. Y la dureza de la martensita va a depender del contenido de carbono. Un acero tendrá tanto más templabilidad cuanto menor sea su caída de la dureza hacia el núcleo. Cuanto menor sea la caída de la curva que identifica la dureza, mayor va a ser la templabilidad.
La curva de Jomini es una propiedad del acero y va a depender de la composición química y el tamaño de grano del mismo. Y por último, los puntos enfriados en un redondo en un determinado medio de enfriamiento y los puntos de la curva de Jomini para el mismo acero tienen la misma dureza y se enfrían a la misma velocidad y viceversa. Bandas de templabilidad. Los aceros por norma van a responder a una determinada composición química que va a tener una variación máxima y mínima para cada uno de los elementos salientes presentes. Por ejemplo, para un acero SAE 1040, que debería tener 0,40% de carbono, en la norma está definido que ese contenido de carbono va a tener cierta variabilidad, no va a tener exactamente 0,40% de carbono. Ahí se generan esas variación máxima y mínima avaladas por la norma. Como la templabilidad de un acero va a depender de su composición química, vamos a tener una curva de máxima templabilidad y una curva de mínima templabilidad. Existen algunos aceros estándar que, además de cumplir con una determinada composición, deben presentar una curva Jomini dentro de los límites establecidos. Una curva Jomini ubicada dentro de esas curvas máxima y mínima de templabilidad. Estos aceros se denominan aceros de templabilidad garantizada. En la nomenclatura estandarizada por IC o SAE se les agrega una letra H al final de las 4 cifras que identifican al acero. Así, por ejemplo, un acero SAE 1340H es similar en composición química a un acero SAE 1340, pero además su curva Jomini debe estar comprendida dentro de la banda Jomini de ese acero. Así nos aseguramos que ese acero tiene templabilidad buscada. Los aceros que no posean la letra H en su denominación solo garantizan composición química, pero no garantizan templabilidad. Ejercicio de templabilidad. Vamos a resolver un ejemplo del típico ejercicio de templabilidad que podríamos llegar a tener en alguna de las instancias evaluatorias que tendremos. A partir de una curva Jomini, determinar el diámetro máximo de una barra de acero SAE 9260H que puede ser templada en aceite sin agitación con un H de 0,35 para obtener 90% de martensita en su centro. Vamos a utilizar los gráficos que se ven en la imagen. En el gráfico que vimos que relacionaba el nivel de dureza de la martensita con el porcentaje de carbono, vamos a entrar por el porcentaje de carbono. Como sabemos, un acero 9260 tiene 0,6% de carbono. Por lo tanto, entramos por ese porcentaje de carbono y buscamos la curva de 90% de martensita. Por otra parte, cuando encontremos ese punto, en el eje de las ordenadas vamos a obtener la dureza. En el gráfico visto de las bandas de templabilidad, vamos a buscar la distancia al extremo templado por medio de las curvas Jomini. Comenzamos buscando en el eje de las ordenadas el dato de la dureza obtenido en el paso anterior. Nos desplazamos hacia la derecha y una vez que se corta la curva de Jomini inferior, descendemos y sobre el eje de las abscisas encontramos el dato de la distancia al extremo templado. En las curvas de Lamont para un 90% de martensita, entramos con el dato obtenido en el paso anterior de la distancia al extremo templado, hasta cortar la curva que representa la severidad del temple del medio elegido, en este caso 0,35. Y en el eje de las ordenadas vamos a obtener el dato que estamos buscando, que es el diámetro máximo para obtener 90% de martensita.
Otro de los tratamientos térmicos que tenemos que analizar va a ser el martenpering o temple escalonado. Podemos ver la representación del tratamiento en el gráfico y vamos a analizarlo. Partiendo de una temperatura superior a la temperatura crítica, es decir, de una temperatura de austenización, vamos a ver cómo es la evolución térmica del proceso. Observar que se encuentran dos curvas punteadas, una va a representar la evolución térmica que tiene la superficie de la pieza y otra que representa la evolución térmica del núcleo. Por supuesto, la curva que representa la superficie va a representar una velocidad mayor que la que representa el núcleo. Muy bien, ahora de nuevo, partiendo de una temperatura de austenización, vamos a hacer un enfriamiento en un baño de sales fundidas hasta una temperatura ligeramente superior a la curva MS o inicio de la transformación martensítica. Allí vamos a esperar que la temperatura de toda la pieza se homogeneice, logrando que la temperatura de la superficie del núcleo sea la misma. Posteriormente vamos a hacer otro enfriamiento atravesando las curvas MS y MF, donde vamos a lograr una transformación martensítica. Vamos en ese momento a obtener una estructura martensítica, pero posteriormente, al igual que en un proceso de temple, tenemos que hacer un proceso de revenido para lograr volver a distensionar la estructura. El martenpering es un tratamiento que vamos a aplicar para los aceros de tipo hipoeustectoide. Las ventajas que encontramos en este tipo de tratamiento va a ser que se van a disminuir los riesgos de distorsión y fisuración por temple y las deformaciones producidas también por este proceso. Se van a reducir las tensiones internas que producen un temple a raíz del enfriamiento rápido, porque es un enfriamiento homogeneizado. No se puede aplicar para cualquier tipo de acero, ya que se necesita un cierto nivel de templabilidad, ya que el enfriamiento inicial no es muy intenso, ya que debemos buscar la homogeneización de la pieza. Aplicaciones del martenpering. Vamos a poder procesar gran variedad de piezas de geometría relativamente complicada y de espesores no muy grandes. Por ejemplo, engranajes, ejes, coronas, eslabones de cadena, etc. Se pueden procesar aceros de alto contenido de carbono que son muy susceptibles a la fisuración por temple, es decir, si aplicaríamos un proceso de temple tradicional, correríamos el riesgo de que se puedan llegar a fisurar. Algunos ejemplos de estos casos pueden ser matrices para aceros de herramientas y también se pueden llegar a aplicar para piezas de tipo carburadas. El austempering es otro de los tratamientos térmicos que vamos a analizar. ¿Cuáles son sus etapas? Vamos a estudiarlas. Primero vamos a calentar el acero hasta llevarlo al estado de austenización completa. Posteriormente viene la etapa del enfriamiento. Vamos a enfriarlo en un baño de sales fundidas a una temperatura que oscila entre los 250 y 400 grados. Siempre una temperatura superior a la curva de inicio de transformación martensítica. Seguido de un mantenimiento a una temperatura constante hasta lograr la transformación total de austenita a vainita inferior. Posteriormente, retiramos la pieza de las sales para hacer un posterior enfriamiento al aire. Algunas características que encontramos en el proceso de austempering. Como ventaja se va a disminuir los riesgos de fisuración y distorsión respecto del temple y del martenpering. Y no hay necesidad de hacer ningún tratamiento térmico posterior como si ocurría en el martenpering. Esto es posible ya que la vainita, a diferencia de la martensita, tiene un muy buen nivel de tenacidad.
Como limitaciones encontramos algunas. No se pueden aplicar a cualquier tipo de acero. El mismo tiene que tener buenas condiciones de templabilidad. El tiempo necesario para que se complete la transformación vainítica no debe ser muy grande, si no se van a producir tamaños de grano excesivamente grandes y no se pueden alcanzar durezas por encima de los 55 Rockwell C. Podemos ver aquí una micrografía de una pieza austemperada, donde vemos la aparición de vainita superior y las aplicaciones clásicas en las que se las puede aplicar este proceso son piezas de pequeñas dimensiones como ser engranajes, resortes, hojas elásticas, algunos tipos de agujas, camisas de cilindros de combustión, etc. Tratamientos termoquímicos. Son aquellos procesos que involucran tratamientos térmicos en los que además de aplicar un ciclo térmico controlado vamos a producir cambios en la composición química de la superficie de la pieza con el objeto de aumentar el nivel de dureza de esta capa exterior, aumentar la resistencia del desgaste, aumentar la resistencia de la fatiga y en algunos casos hasta podemos llegar a mejorar la resistencia a la corrosión. Luego de aplicar el tratamiento termoquímico, el núcleo de la pieza por lo general va a tener un menor nivel de dureza, un menor nivel de resistencia que la superficie tratada, pero a su vez va a presentar mayor tenacidad. Y ese es el objetivo que buscamos haciendo un tratamiento termoquímico. Buscamos obtener piezas cuya superficie exterior tenga determinadas propiedades, como por ejemplo puede ser alto nivel de dureza, y el interior de la pieza tenga alto nivel de tenacidad. Los tratamientos termoquímicos que vamos a estudiar son cementación o carburación, nitruración o carbonitruración. El proceso de cementación consiste en aumentar superficialmente el contenido de carbono y como consecuencia aumentar la dureza, calentando el acero previamente hasta el rango austenítico. Para lograr dicho endurecimiento es necesario realizar un temple posterior y muchas veces es necesario realizar también un revenido posterior. La dureza de la capa se basa en la obtención de una martensita de alto contenido de carbono con una menor fracción de austenita y ausencia de cementita. Los medios en los cuales se puede llegar a hacer este proceso son tres opciones: sólido en cajas cerradas con carbón vegetal o coque, líquido con sales fundidas o gaseoso es una mezcla de monóxido de carbono y metano. Los aceros para aplicarle a este proceso son aceros de bajo contenido de carbono y aceros aleados. Las temperaturas en las que se puede ejecutar este proceso son de 850 a 950 grados. El tiempo que dura el proceso de cementación va a estar en función del espesor de la pieza. Para piezas entre 0,7 y 0,9 milímetros de espesor, los tiempos van a ser de 5 a 7 horas. Para piezas entre 1,2 a 1,5 milímetros de espesor, el tiempo va a tardar de 9 a 11 horas. Un acero de 0,10% de carbono puede llegar a un contenido final de 0,7% de carbono, siempre hablando de su superficie. La relación de dureza obtenida posterior a aplicar este tratamiento va a ser la siguiente.
En la superficie aproximadamente vamos a tener entre 58 y 63 Rowell C y en el núcleo de la pieza entre 25 y 35 Rowell C en aceros aliados. La diferencia fundamental se va a dar es que vamos a tener una alta dureza en la superficie de la pieza y una gran tenacidad en el núcleo de la pieza. Un ejemplo clásico a lo que se puede llegar a aplicar este tipo de tratamiento son los engranajes. En la parte exterior de los engranajes, en los dientes, vamos a tener un gran nivel de dureza, que son los que están constantemente trabajando y rozando su superficie con otras piezas, y en el núcleo vamos a tener un gran nivel de tenacidad que va a permitir el correcto trabajo de esta pieza. Podemos ver aquí distintas micrografías correspondientes a una pieza que le vamos a aplicar un proceso de cementación. Estas son micrografías tomadas de un aro de pistón, que es una pieza que tiene gran solicitud de desgaste en el exterior de la superficie y necesita conservar gran tenacidad en el centro. En la primera micrografía vemos el material sin tratamiento, con una estructura ferrítica perlítica. Una vez aplicado el tratamiento termoquímico, podemos ver qué ocurre. Vemos que ha cambiado la estructura de la periferia de la pieza, se nota la introducción del carbono y esa tiene una profundidad de 0,6 milímetros. Mientras tanto, el núcleo se mantiene sin variación. La nitruración consiste en introducir nitrógeno a un acero con el objeto de formar una capa exterior rica en nitruros y como consecuencia aumentar su dureza. No hay necesidad de realizar un tratamiento térmico posterior. El núcleo de la pieza logra sus propiedades mediante el tratamiento previo de temple y revenido, obteniéndose así resistencia y tenacidad, es decir, que va a quedar una pieza con dureza en la parte exterior y resistencia y tenacidad en el núcleo. Una ventaja muy importante respecto al proceso de cementación es que al ser un tratamiento que se realiza a menor temperatura y no requiere tratamiento térmico posterior, prácticamente no se genera ningún tipo de distorsión en la estructura. El tratamiento de nitruración se va a realizar en medios gaseosos, específicamente en una atmósfera de amoníaco. Los aceros que son aptos para nitruración son aceros comunes, en especial aquellos que tienen contenido de cromo, molibdeno y vanadio. También se pueden utilizar aceros aliados de medio y alto contenido, con elementos formadores de nitruro, como pueden ser el cromo y el aluminio. Las temperaturas usuales en las que se realizan el proceso es entre 500 y 590 grados centígrados. El tiempo de ejecución del proceso de nitruración va a estar entre 24 y 90 horas, con espesores que varían entre 0,20 y 0,7 milímetros de espesor. ¿Qué características va a tener la capa nitrurada que se forma? Y va a tener un alto nivel de dureza y resistencia al desgaste, alta resistencia a la fatiga y buena resistencia a la corrosión. Carbonitruración. Consiste en introducir carbono y nitrógeno en la superficie de la pieza. Al igual que la cementación se realiza en el rango austenítico y necesita temple y revenido posterior. Si bien pueden precipitar algunos nitruros, el endurecimiento de la capa es principalmente martensítico. El núcleo de la pieza adquiere resistencia y tenacidad mediante el tratamiento de temple y revenido que se aplica a la pieza luego del ingreso de los elementos anteriormente citados. Los medios en los que se pueden realizar este tratamiento son dos: líquido, en sales fundidas, y gaseoso. Se realizan en las mismas atmósferas que se realiza la cementación gaseosa, pero con el agregado de amoníaco. Los aceros que se utilizan para carbonitruración
son aceros de no más de 0,25% de carbono. La temperatura de ejecución del proceso varía entre 790 y 870 grados. Los tiempos de proceso van a variar entre 30 minutos a 10 horas y los espesores de capa que se generan pueden ser entre 0,075 milímetros y 0,75 milímetros de espesor. El tratamiento térmico posterior es similar a los empleados en la cementación y los valores de dureza alcanzados rondan aproximadamente los 67 Rowell C. ¿Qué características tiene la capa que se forma? Va a tener una composición química que varía entre 0,7 y 0,8% de carbono y 0,4 a 0,6% de nitrógeno. Va a tener un alto nivel de dureza y resistencia al desgaste, un alto nivel de resistencia a la fatiga y una alta resistencia a las cargas de contacto.